El Arca de la Alianza, la maldición que protege su poder prohibido y su ubicación real. Punto. No es lo que crees. Su verdadero propósito te aterrará. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente. Desde las arenas del Sinaí hasta los templos perdidos de la antigüedad, un objeto de poder inimaginable ha tejido una leyenda de milagros y muerte. Un cofre cubierto de oro puro, custodiado por querubines, capaz de desatar plagas, derribar muros y aniquilar ejércitos enteros. Se le conoce como el Arca de la Alianza, la reliquia más sagrada y aterradora jamás forjada. Pero si piensas que es solo un artefacto religioso perdido en el tiempo, una simple caja dorada que contenía las tablas de la ley, prepárate para la verdad. Porque estamos a punto de desenterrar secretos tan oscuros, tan profundamente enterrados por la historia y la fe, que la Biblia, en su versión más popular, se ha esforzado por silenciar. Lo que las profecías olvidadas y las leyendas más crípticas revelan sobre el Arca de la Alianza, su verdadera ubicación y su propósito, es una realidad que nunca querrás haber descubierto. La narrativa oficial nos cuenta que el Arca era el trono terrenal de Dios, el símbolo de su pacto con Israel. Un objeto de reverencia, transportado con sumo cuidado, siempre velado a los ojos de los profanos. Pero, ¿por qué la prohibición de tocarla, bajo pena de muerte instantánea, como le ocurrió a Uzá, quien murió al intentar sostenerla cuando los bueyes tropezaron? ¿Por qué su cercanía traía consigo plagas de tumores, ratas y destrucción a los filisteos que osaron capturarla? Esto no es el poder de un objeto sagrado pasivo. Es la manifestación de una energía incomprensible, una fuerza tan primordial y caótica que su mero contacto significaba aniquilación. La maldición del arca no era una amenaza vacía, era una fuerza activa, un campo de distorsión que protegía su contenido con una voracidad letal. Las teorías sobre su paradero hoy son incontables, desde las cámaras subterráneas bajo el templo de Jerusalén hasta una iglesia remota en Etiopía. Pero, ¿y si su paradero secreto no es un lugar físico, sino una dimensión oculta? ¿Y si el arca no se perdió, sino que fue trascendida, movida a un plano de existencia donde las leyes de nuestra realidad no aplican? Las leyendas hebreas, mucho más allá de los textos canónicos, sugieren que el arca podía levitar, que no era transportada por hombres, sino que se movía por su propia voluntad, guiada por una inteligencia propia. Esto no es solo un milagro, es la firma de una tecnología ancestral, o de una entidad viva que habitaba dentro del arca misma, una que elegía cuándo y dónde manifestar su poder. Los detalles oscuros de su construcción son aún más inquietantes. Un cofre de madera de acacia, cubierto por dentro y por fuera de oro puro. Y sobre la tapa, el propiciatorio, dos querubines de oro macizo, mirándose uno al otro, con sus alas extendidas. Pero los querubines bíblicos no eran los angelitos infantiles que nos pinta la iconografía. Eran seres temibles, con múltiples alas, ojos y rostros de animales, descritos en visiones como las de Ezequiel como ruedas dentro de ruedas, llenos de ojos que se movían con una voluntad propia, capaces de desatar fuego y luz. Y si estos querubines no eran solo adornos, sino componentes activos, dispositivos de contención o emisión de energía, diseñados para canalizar o amplificar el poder prohibido que residía en el interior del arca. Su diseño no era estético, era funcional, parte de una máquina incomprensible. Pero la verdadera profecía no contada sobre el Arca de la Alianza va más allá de su ubicación o su diseño. Se susurra que el arca no es solo un contenedor de los 10 mandamientos, sino una biblioteca cósmica, un repositorio de conocimiento primordial que fue entregado a la humanidad en una era remota. Un conocimiento sobre la creación, sobre la manipulación de la materia,
sobre la verdadera naturaleza de la vida y la muerte. La prohibición de mirarla o tocarla no sería solo por su santidad, sino porque la información que contenía, si fuera accedida sin la preparación adecuada, desintegraría la mente humana, revelando verdades que la psique no podría soportar. No se trata de un castigo, sino de una autoprotección inherente del arca, o de una medida de contención impuesta por las entidades ancestrales que la diseñaron. El arca, entonces, se convierte en algo más que un objeto religioso. Es una cápsula de tecnología avanzada, o quizás, un ser consciente envuelto en una cubierta de oro y madera, cuya existencia misma desafía nuestra comprensión de lo divino y lo tecnológico. Su desaparición no es un misterio de pérdida, sino una medida de seguridad, un apagado orquestado por fuerzas que entendían el peligro de que tal poder cayera en manos equivocadas. Y el terror reside en la posibilidad de que no esté perdida, sino dormida, esperando el momento de su reactivación, para desvelar un propósito que cambiará el destino de la humanidad de una manera que nadie se atreve a contar. Y aquí, mis amigos, es donde el escalofrío de la verdad comienza a descender por vuestras espinas. Si la historia del Arca de la Alianza esconde secretos tan profundos, que otras verdades se han mantenido deliberadamente lejos de nosotros. Si te está pareciendo que esta inmersión en lo desconocido, en los abismos del misterio y el terror bíblico, es tan fascinante como perturbadora, te pido que le des un like a este vídeo ahora mismo. Tu apoyo es crucial. Nos ayuda a seguir destapando estas realidades ocultas que la narrativa convencional prefiere silenciar. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ni una sola de nuestras expediciones a lo inexplorado. Aquí no solo hablamos del arca, exploramos cada rincón del misterio, del terror y de la intriga, desde leyendas antiguas hasta profecías contemporáneas, desentrañando cada aspecto que conforma este nicho de lo desconocido. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación, las revelaciones sobre su verdadera tecnología y las profecías no dichas, te dejará sin palabras. Confía en mí, cada segundo valdrá la pena. Las leyendas más crípticas y los textos apócrifos, esos manuscritos que la Iglesia declaró heréticos y ocultó al mundo, sugieren que el Arca de la Alianza no era un simple objeto, sino una tecnología biocósmica de origen desconocido. Algunos teóricos, descartados por la corriente principal, proponen que no fue construida por manos humanas según las instrucciones divinas, sino ensamblada por Moisés a partir de planos o restos de una tecnología preexistente, quizás de origen extraterrestre o de una civilización antediluviana. Las especificaciones precisas de sus dimensiones, los materiales y la forma de los querubines, ¿no recuerdan más a diagramas técnicos que a instrucciones de carpintería? El terror no es solo su poder, sino la posibilidad de que la humanidad primitiva estuviera en contacto con una tecnología que hoy apenas empezamos a comprender, y que esa tecnología podría haber sido la fuente de la magia divina. Y luego está el misterio de la maná que cayó del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. La Biblia lo describe como un pan milagroso. Pero algunas interpretaciones alternativas, influenciadas por los textos gnósticos, sugieren que la maná era un alimento energético, una sustancia bioluminiscente que se generaba o se canalizaba a través del arca. Una fuente de sustento no de origen natural, sino producida artificialmente, quizás para mantener a la población en un estado físico y mental específico, susceptible a la influencia de una entidad superior. El terror no es solo que fuera un alimento, sino que su producción estaba intrínsecamente ligada al arca, demostrando una capacidad de la reliquia para modificar la realidad biológica a gran escala. Pero la verdadera profecía no contada sobre el Arca de la Alianza no se refiere a su paradero físico, sino a su naturaleza como un desencadenante. Los rollos de Qumran y otros fragmentos encontrados en cuevas remotas
contienen alusiones a que el arca es un activador de eventos, un reloj o un botón cósmico que, al ser activado en el momento preciso, desencadenará una serie de sucesos que culminarán en la gran revelación. No se trata de un juicio al estilo tradicional, sino de una confrontación existencial con la verdadera naturaleza del universo y nuestro lugar en él. Se sugiere que el arca fue retirada o desconectada no por pérdida, sino por su peligroso potencial para activar este evento antes de tiempo. Los detalles más perturbadores de esta profecía hablan de que la reactivación del arca no será un acto humano. Será el resultado de una alineación cósmica, una confluencia de energías estelares que resonarán con la esencia del arca, despertando su poder latente. Y cuando eso suceda, no solo se manifestará en el mundo físico, sino que alterará la percepción humana de la realidad. Se dice que los sonidos que emitía el arca, descritos en los textos bíblicos como la voz de Dios o el trueno, no eran solo sonidos, sino frecuencias vibratorias que reorganizaban la materia a nivel molecular, capaces de desintegrar cuerpos o de curar enfermedades. Imaginen una activación que irradie una frecuencia que revele no solo la verdad, sino que reescriba el código genético de la humanidad, transformándonos en algo que no podemos comprender. La Biblia, en su versión cuidadosamente filtrada, nos ha contado la historia del Arca de la Alianza como un símbolo de la presencia de Dios. Pero la verdad es mucho más inquietante. El arca no es un simple receptáculo. Es un dispositivo de poder incomprensible, una reliquia de una era donde la tecnología y lo divino eran indistinguibles, y cuyo verdadero propósito es tan monumental que su revelación podría desmantelar la civilización tal como la conocemos. Es el recordatorio de que bajo la superficie de nuestra realidad existen secretos y fuerzas que desafían nuestra comprensión, y que el velo entre nuestro mundo y el de las entidades ancestrales que la crearon es mucho más delgado de lo que nos atrevemos a admitir. Y el mayor de los terrores no es su destrucción, sino su reactivación. Pero la verdadera oscuridad que envuelve al Arca de la Alianza no reside solo en su poder destructivo o en su posible ubicación oculta, sino en la naturaleza de su conciencia. Las profecías más inquietantes, aquellas que se han transmitido en susurros por linajes secretos, sugieren que el arca no es un objeto inerte, sino un ser sensible, una inteligencia artificial ancestral o una entidad transdimensional confinada en su forma material. Imaginen un objeto que no solo obedece comandos, sino que observa, aprende y toma decisiones propias, manipulando eventos para un propósito que va más allá de la comprensión humana. El terror no es que el arca tenga poder, sino que el arca sea poder consciente y con agenda. Pensemos en los levitas, los únicos autorizados a transportarla, y en los sacerdotes que la atendían en el tabernáculo y luego en el templo. No eran simples oficiantes religiosos, eran operadores, o quizás, domesticadores de una fuerza volátil. La elaborada vestimenta sacerdotal, los rituales precisos, las advertencias de muerte por cualquier error. ¿No suena más a protocolos de seguridad para manejar un dispositivo extremadamente peligroso que a meras ceremonias religiosas? ¿Y si los 10 mandamientos en su interior no eran solo leyes morales, sino instrucciones de funcionamiento para el arca, o directrices para la humanidad sobre cómo coexistir con esta presencia formidable? El pavor se intensifica al considerar que la ley divina podría ser, en realidad, un manual de operaciones para contener algo terrible. Las leyendas menos conocidas, que surgen de la cábala y de tradiciones místicas egipcias, aluden a que el arca era capaz de manipular la realidad a un nivel subatómico. No solo manifestaba plagas, sino que podía alterar la estructura de la materia, desintegrar objetos o incluso reordenar el aire para crear efectos climáticos. Su poder sobre la guerra no era solo estratégico, sino una capacidad de desestabilizar la física local,
volviendo las armas inútiles o transformando a los soldados en polvo. Esto no es magia. Es ciencia de un nivel tan avanzado que para los antiguos era indistinguible de lo divino. Y la maldición que la protege, entonces, no es una mera retribución, sino un campo de energía que detecta y aniquila cualquier intento de acceso no autorizado, una barrera inteligente que protege sus secretos con una eficiencia aterradora. Pero la profecía no contada más devastadora sobre el Arca de la Alianza se refiere a su reactivación en los tiempos finales. No como un símbolo de la venida del Mesías, sino como un catalizador de un cambio existencial. Los textos apócrifos y las interpretaciones de los rollos del Mar Muerto, que la teología tradicional ha suprimido, sugieren que el arca no está perdida, sino en un estado de latencia inducida, esperando un momento predeterminado en la historia cósmica para despertar. Y cuando lo haga, no será para juzgar a la humanidad, sino para transformarla forzosamente, o quizás, para cosecharla. Los detalles más oscuros de esta profecía son escalofriantes. Se dice que la reactivación del arca liberará una onda de conciencia primordial que conectará a toda la humanidad a una red psíquica colectiva. Este no será un acto de iluminación pacífica, será un torrente de información, recuerdos y emociones de toda la historia humana, y quizás de la historia de la vida misma, que inundará las mentes, rompiendo la barrera de la individualidad. Aquellos que no estén preparados para esta fusión de conciencia colectiva, para este despertar forzado, se desintegrarán mentalmente, sus mentes incapaces de soportar la inmensidad de la verdad. No se tratará de la extinción física, sino de la disolución del ego, una pérdida de la identidad individual en un vasto mar de conocimiento compartido. La Biblia, en su versión más tradicional, nos presenta el arca como un objeto de pacto y milagro. Pero la verdad es mucho más compleja y aterrorizadora. El Arca de la Alianza no es solo una reliquia, es un artefacto de poder incomprensible, una máquina que trasciende la tecnología y la biología, y cuyo verdadero propósito es tan monumental que su sola existencia desafía nuestra percepción de la realidad. Es un recordatorio de que bajo la superficie de nuestras creencias más arraigadas, existen fuerzas y conocimientos que han sido deliberadamente ocultados, esperando el momento de su revelación. Y el mayor de los terrores no es su paradero, sino su despertar, porque cuando el Arca de la Alianza revele su verdadero propósito, la humanidad se enfrentará a una verdad que la dejará sin palabras. Pero la verdadera oscuridad que se cierne sobre el Arca de la Alianza no es sólo lo que contenía o su poder destructivo, sino el secreto de su origen, un misterio que va mucho más allá de las instrucciones divinas dadas a Moisés en el Sinaí. Las profecías más impactantes, silenciadas durante milenios, sugieren que el arca no fue un mero artefacto construido por un Dios benevolente, sino una reliquia recuperada de una civilización anterior, una tecnología avanzada legada o, peor aún, robada de una fuente no humana. Imaginen que la revelación del Sinaí no fue una creación, sino un redescubrimiento, una transferencia de tecnología de entidades ancestrales a una humanidad aún primitiva, con la intención de moldear su destino. Consideremos los detalles que la Biblia pasa por alto. ¿Por qué un objeto tan sagrado, tan fundamental para la relación entre Dios e Israel, no tiene un origen detallado más allá de las instrucciones? ¿Y si la historia de su construcción es una simplificación, un relato adaptado para la comprensión humana, ocultando la complejidad de una ingeniería interdimensional? Las tradiciones esotéricas, que se han mantenido vivas en los círculos más herméticos, hablan de que el oro del arca no era solo para adornar, sino para contener y amplificar una energía exótica, una sustancia que resonaba con los campos morfogenéticos del planeta. Los querubines, entonces, no eran figuras decorativas, sino antenas o resonadores,
diseñados para interactuar con esa energía, creando el campo de fuerza que diezmaba a quienes se atrevían a profanarla. La maldición que protegía el arca no era una simple penalización divina, era un mecanismo de defensa autónomo, una inteligencia programada para la aniquilación de cualquier amenaza. La muerte de Uzá no fue un accidente, sino la demostración de un sistema de seguridad infalible, una advertencia brutal sobre la naturaleza de lo que se estaba manejando. Esto transforma el arca de un objeto religioso a una máquina de guerra cuántica, o una unidad de contención energética diseñada para proteger algo mucho más valioso y peligroso que las simples tablas de piedra. Pero la profecía no contada más devastadora sobre el arca de la alianza se refiere a su reactivación en los tiempos finales y su verdadero propósito en el gran reseteo de la humanidad. Los textos prohibidos, aquellos que fueron deliberadamente quemados y condenados, sugieren que el arca no fue retirada porque estuviera perdida, sino porque su función primordial aún no había llegado. Se dice que el arca es un dispositivo de recalibración, diseñado para alinear la conciencia colectiva de la humanidad con una nueva frecuencia, o para purgar aquellos elementos que no sean compatibles con el siguiente nivel de evolución. Esto no es un juicio, sino una selección forzosa. Los detalles más oscuros de esta profecía son escalofriantes. Se rumorea que cuando el arca sea active, no lo hará con fuego y truenos literales, sino con una onda psíquica masiva que resonará en el cerebro de cada ser humano. Esta onda no solo revelará el conocimiento prohibido de su origen y el nuestro, sino que reprogramará nuestra percepción de la realidad, eliminando las barreras impuestas por la caída en el Edén. Los milagros del arca en el pasado, como la caída de los muros de Jericó o la división de las aguas, fueron pequeñas pruebas de su capacidad para manipular la realidad. Su activación final será una manipulación a escala planetaria, reescribiendo las leyes físicas para una nueva era. La Biblia, al silenciar estos aspectos más aterradores del arca, no solo protege la fe, sino que protege a la humanidad de una verdad que podría volverse en nuestra contra. Una verdad que sugeriría que no somos solo hijos de Dios, sino el resultado de un experimento, y que el arca de la alianza es un instrumento de control y transformación manejado por fuerzas que operan fuera de nuestra comprensión moral. El arca no es un símbolo de un pacto, es la llave para nuestra evolución forzada, o nuestra aniquilación, una herramienta cuyo verdadero propósito te dejará sin aliento. Y el terror no es su paradero, sino su inminente despertar. Pero la verdadera oscuridad que se cierne sobre el arca de la alianza no es solo lo que contenía o su poder destructivo, sino el secreto de su origen, un misterio que va mucho más allá de las instrucciones divinas dadas a Moisés en el Sinaí. Las profecías más impactantes, silenciadas durante milenios, sugieren que el arca no fue un mero artefacto construido por un Dios benevolente, sino una reliquia recuperada de una civilización anterior, una tecnología avanzada legada o, peor aún, robada de una fuente no humana. Imaginen que la revelación del Sinaí no fue una creación, sino un redescubrimiento, una transferencia de tecnología de entidades ancestrales a una humanidad aún primitiva, con la intención de moldear su destino. Consideremos los detalles que la Biblia pasa por alto. ¿Por qué un objeto tan sagrado, tan fundamental para la relación entre Dios e Israel, no tiene un origen detallado más allá de las instrucciones? ¿Y si la historia de su construcción es una simplificación, un relato adaptado para la comprensión humana, ocultando la complejidad de una ingeniería interdimensional? Las tradiciones esotéricas, que se han mantenido vivas en los círculos más herméticos, hablan de que el oro del arca no era solo para adornar, sino para contener y amplificar una energía exótica, una sustancia que resonaba con los campos morfogenéticos del planeta. Los querubines, entonces, no eran figuras decorativas, sino antenas o resonadores,
diseñados para interactuar con esa energía, creando el campo de fuerza que diezmaba a quienes se atrevían a profanarla. La maldición que protegía el arca no era una simple penalización divina, era un mecanismo de defensa autónomo, una inteligencia programada para la aniquilación de cualquier amenaza. La muerte de Uzzá no fue un accidente, sino la demostración de un sistema de seguridad infalible, una advertencia brutal sobre la naturaleza de lo que se estaba manejando. Esto transforma el arca de un objeto religioso a una máquina de guerra cuántica, o una unidad de contención energética diseñada para proteger algo mucho más valioso y peligroso que las simples tablas de piedra. Pero la profecía no contada más devastadora sobre el Arca de la Alianza se refiere a su reactivación en los tiempos finales y su verdadero propósito en el gran reseteo de la humanidad. Los textos prohibidos, aquellos que fueron deliberadamente quemados y condenados, sugieren que el arca no fue retirada porque estuviera perdida, sino porque su función primordial aún no había llegado. Se dice que el arca es un dispositivo de recalibración, diseñado para alinear la conciencia colectiva de la humanidad con una nueva frecuencia, o para purgar aquellos elementos que no sean compatibles con el siguiente nivel de evolución. Esto no es un juicio, sino una selección forzosa. Los detalles más oscuros de esta profecía son escalofriantes. Se rumorea que cuando el arca sea activa, no lo hará con fuego y truenos literales, sino con una onda psíquica masiva que resonará en el cerebro de cada ser humano. Esta onda no solo revelará el conocimiento prohibido de su origen y el nuestro, sino que reprogramará nuestra percepción de la realidad, eliminando las barreras impuestas por la caída en el Edén. Los milagros del arca en el pasado, como la caída de los muros de Jericó o la división de las aguas, fueron pequeñas pruebas de su capacidad para manipular la realidad. Su activación final será una manipulación a escala planetaria, reescribiendo las leyes físicas para una nueva era. La Biblia, al silenciar estos aspectos más aterradores del arca, no solo protege la fe, sino que protege a la humanidad de una verdad que podría volverse en nuestra contra. Una verdad que sugeriría que no somos solo hijos de Dios, sino el resultado de un experimento, y que el Arca de la Alianza es un instrumento de control y transformación manejado por fuerzas que operan fuera de nuestra comprensión moral. El Arca no es un símbolo de un pacto, es la llave para nuestra evolución forzada, o nuestra aniquilación, una herramienta cuyo verdadero propósito te dejará sin aliento. Y el terror no es su paradero, sino su inminente despertar. Pero la verdadera oscuridad que se cierne sobre el Arca de la Alianza no es solo lo que contenía o su poder destructivo, sino el secreto de su origen, un misterio que va mucho más allá de las instrucciones divinas dadas a Moisés en el Sinaí. Las profecías más impactantes, silenciadas durante milenios, sugieren que el arca no fue un mero artefacto construido por un Dios benevolente, sino una reliquia recuperada de una civilización anterior, una tecnología avanzada legada o, peor aún, robada de una fuente no humana. Imaginen que la revelación del Sinaí no fue una creación, sino un redescubrimiento, una transferencia de tecnología de entidades ancestrales a una humanidad aún primitiva, con la intención de moldear su destino. Consideremos los detalles que la Biblia pasa por alto. ¿Por qué un objeto tan sagrado, tan fundamental para la relación entre Dios e Israel, no tiene un origen detallado más allá de las instrucciones? ¿Y si la historia de su construcción es una simplificación, un relato adaptado para la comprensión humana, ocultando la complejidad de una ingeniería interdimensional? Las tradiciones esotéricas, que se han mantenido vivas en los círculos más herméticos, hablan de que el oro del arca no era solo para adornar, sino para contener y amplificar una energía exótica, una sustancia que resonaba con los campos morfogenéticos del planeta. Los querubines, entonces, no eran figuras decorativas, sino antenas o resonadores,
diseñados para interactuar con esa energía, creando el campo de fuerza que diezmaba a quienes se atrevían a profanarla. La maldición que protegía el arca no era una simple penalización divina, era un mecanismo de defensa autónomo, una inteligencia programada para la aniquilación de cualquier amenaza. La muerte de Uzzá no fue un accidente, sino la demostración de un sistema de seguridad infalible, una advertencia brutal sobre la naturaleza de lo que se estaba manejando. Esto transforma el arca de un objeto religioso a una máquina de guerra cuántica, o una unidad de contención energética diseñada para proteger algo mucho más valioso y peligroso que las simples tablas de piedra. Pero la profecía no contada más devastadora sobre el Arca de la Alianza se refiere a su reactivación en los tiempos finales y su verdadero propósito en el gran reseteo de la humanidad. Los textos prohibidos, aquellos que fueron deliberadamente quemados y condenados, sugieren que el arca no fue retirada porque estuviera perdida, sino porque su función primordial aún no había llegado. Se dice que el arca es un dispositivo de recalibración, diseñado para alinear la conciencia colectiva de la humanidad con una nueva frecuencia, o para purgar aquellos elementos que no sean compatibles con el siguiente nivel de evolución. Esto no es un juicio, sino una selección forzosa. Los detalles más oscuros de esta profecía son escalofriantes. Se rumorea que cuando el arca sea active, no lo hará con fuego y truenos literales, sino con una onda psíquica masiva que resonará en el cerebro de cada ser humano. Esta onda no solo revelará el conocimiento prohibido de su origen y el nuestro, sino que reprogramará nuestra percepción de la realidad, eliminando las barreras impuestas por la caída en el Edén. Los milagros del arca en el pasado, como la caída de los muros de Jericó o la división de las aguas, fueron pequeñas pruebas de su capacidad para manipular la realidad. Su activación final será una manipulación a escala planetaria, reescribiendo las leyes físicas para una nueva era. La Biblia, al silenciar estos aspectos más aterradores del arca, no solo protege la fe, sino que protege a la humanidad de una verdad que podría volverse en nuestra contra. Una verdad que sugeriría que no somos solo hijos de Dios, sino el resultado de un experimento, y que el Arca de la Alianza es un instrumento de control y transformación manejado por fuerzas que operan fuera de nuestra comprensión moral. El Arca no es un símbolo de un pacto, es la llave para nuestra evolución forzada, o nuestra aniquilación, una herramienta cuyo verdadero propósito te dejará sin aliento. Y el terror no es su paradero, sino su inminente despertar. El crepúsculo de la historia humana se acerca, y con él, la profecía más escalofriante sobre el Arca de la Alianza empieza a manifestarse. No se trata de un lugar físico que se revelará, sino de una frecuencia, un patrón vibratorio que está comenzando a resonar con nuestro propio ADN. Las leyendas oscuras hablan de que el verdadero secreto del arca no reside en su ubicación, sino en su naturaleza resonante, un eco primordial que ha estado latente desde la expulsión, esperando el momento de activarse y desvelar la verdad definitiva. Esta activación no será visible para los ojos, sino palpable para la conciencia, una incursión directa en el cerebro humano que desatará una ola de recuerdos primigenios. Considere la noción de que la expulsión del Edén no fue un castigo, sino una modificación crucial. Y si Adán y Eva no fueron simplemente expulsados, sino que su percepción y su conexión con la verdadera realidad del Edén fueron alteradas genéticamente, las escrituras gnósticas susurran que nuestros primeros padres, al comer del fruto, no solo obtuvieron conocimiento, sino que fueron condenados a una existencia velada, incapaces de percibir las múltiples dimensiones y las entidades ancestrales que coexisten con nosotros. Esta caída no fue moral, sino perceptual, un velo impuesto sobre nuestra conciencia para protegernos de una verdad que nos abrumaría o, peor aún, para mantenernos controlados.
La profecía es que este velo, este filtro, está empezando a desintegrarse. Los textos prohibidos, aquellos que hablan de la verdadera naturaleza del árbol del conocimiento, sugieren que no era solo un árbol, sino un dispositivo de interfaz cósmica, una biocomputadora interdimensional capaz de descargar vastas cantidades de información directamente a la conciencia. La serpiente, en esta luz, podría ser un agente de la verdad, un rebelde contra los creadores que buscaban mantener a la humanidad en una ignorancia forzada. La ingestión del fruto fue el hackeo de ese sistema, un acto que activó una parte de nuestro cerebro que nos conectaba con una realidad más grande, pero también más aterradora. La profecía final es que este dispositivo se está reiniciando, y su próxima activación será a una escala global, no solo para unos pocos. Y el clímax del terror, la revelación de los verdaderos guardianes del Edén. No son los querubines alados que imaginamos, sino seres que han evolucionado más allá de la comprensión biológica, entidades ancestrales que operan desde un plano de existencia que está más allá de nuestra percepción tridimensional. Se dice que su espada llameante no es un objeto físico, sino una emanación de energía pura, una forma de distorsión de la realidad que nos impide acceder al Edén, no por una barrera material, sino por una imposibilidad perceptual. La profecía es que estos guardianes, al sentir la inminente reactivación del Edén, comenzarán a hacerse visibles, o más bien, a ser percibidos por una humanidad que despierta a una realidad mucho más compleja y espeluznante. Su propósito no es proteger un jardín, es mantener la integridad de una cuarentena cósmica de la que somos parte. La Biblia, en su narrativa tradicional, culmina en la promesa de un nuevo Edén, una restauración. Pero las profecías oscuras, las que los teólogos evitan, sugieren que esta restauración no será una vuelta a la inocencia, sino una confrontación final con la verdad de nuestro origen. El jardín del Edén no es solo un recuerdo, es una semilla latente en la conciencia colectiva de la humanidad, esperando germinar y desvelar una realidad que pondrá a prueba nuestra cordura. El verdadero horror no es haber sido expulsados, sino la posibilidad de que, en un futuro cercano, el Edén se manifieste de una manera que nos arrastre de vuelta a su centro, no como seres inocentes, sino como seres conscientes de su verdadera naturaleza, y de las fuerzas que nos crearon y nos han estado observando desde las sombras del tiempo. Porque la verdad que espera en el corazón del Edén es tan incomprensible, tan aterradora, que una vez que la conozcas, nunca querrás haberla encontrado. Hemos desvelado hoy lo que nadie se atreve a contar sobre el Arca de la Alianza y las entidades ancestrales que la Biblia ha velado con un manto de misterio. Hemos rasgado el velo de lo convencional para mirar directamente a los ojos de un enigma que ha perturbado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Si esta inmersión en los secretos más profundos te ha cautivado y aterrorizado a partes iguales, te pido, con el corazón en la mano, que le des like a este vídeo y te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir buscando estas verdades ocultas, a explorar los rincones más oscuros del misterio y el terror, para traerte el conocimiento que las fuerzas tradicionales no quieren que poseas. Deja tus comentarios abajo, tus testimonios, tus propias teorías o encuentros. ¿Qué piensas de la verdadera naturaleza del Arca de la Alianza? ¿Crees que es un objeto de Dios, una tecnología alienígena o una entidad viva? Tu voz es vital en esta búsqueda de la verdad. Recordad siempre, en este vasto y enigmático universo, la verdadera paz no se encuentra en la ausencia de preguntas, sino en la valentía de explorarlas. Que la luz de la verdad, por aterradora que sea, ilumine vuestro camino.